Buenas tardes. Vamos a dar inicio a una nueva jornada de un panel académico. Antes de comenzar, les quiero pedir el favor, sus teléfonos celulares ponerlos en modo silencio para garantizar el éxito de esta jornada. En nombre de la Universidad del Magdalena y la Facultad de Ciencias de la Educación, les damos la más cordial de las bienvenidas al segundo Congreso Internacional Diálogo Intercultural en el Abya Yala, América Latina y el Caribe, Arte, Educación y Acción Comunitaria. Iniciamos con el panel de especialistas Unimagdalena. Hoy estaremos con nuestro talento local. La educación intercultural, a cargo del doctor Iván Sánchez Fontalvo, el doctor Simón Esmeral Ariza y el doctor Luis González Monroy. Le vamos a dar la palabra al doctor Iván Manuel Sánchez Fontalvo. Él es docente de planta titular de la Universidad del Magdalena, doctor en Pedagogía con énfasis en Educación Intercultural de la Universidad de Barcelona, España. Tiene diplomas de estudios avanzados en Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, Universidad de Barcelona. Maestro en Educación Especial, homologación Ministerio de Educación de España. Licenciado en Necesidades Educativas Especiales de la Universidad del Magdalena. Normalista en Etnoeducación, Convenio Etnoeducación Magdalena, Normal Superior, María Auxiliadora de Santa Marta. Director académico del Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena, en convenio con RUDE Colombia. Investigador asociado reconocido por Colciencias. Director de Grupo de Calidad Educativa Un Mundo Plural, CEMPLU, reconocido por Colciencias en clase A. Director del segundo Congreso Internacional Intercultural en el Abya Yala, América Latina y el Caribe, Arte, Educación y Acción Comunitaria. Recibamos al doctor Iván Manuel. Gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes de las comunidades diversas, académicas, comunitarias y artísticas de 24 países que nos visitan. Es un honor pues hacer una presentación develando algunas líneas de trabajo que venimos desarrollando en el marco de un grupo de investigación cuya sigla es CEMPLU, pero quiere decir Calidad Educativa en un Mundo Plural. Desde el año 2007 venimos trabajando en dos coordenadas. Una de ellas es la educación intercultural y la otra es la educación para una ciudadanía equitativa, justa, incluyente. Estas dos líneas se fundamentan en varios trabajos de investigación, principalmente de corte interpretativo comprensivo, donde el diálogo de saberes ha sido un ejercicio de alto respeto en los contextos socioculturales donde nosotros hemos desarrollado el fundamento de la razón, pero también los estudios críticos de la educación en el marco y en relación a los planes de vida o a los proyectos de vida de las comunidades donde hacemos un ejercicio de esta naturaleza. Cuando hablo de esta naturaleza es que nos hemos incorporado de manera fehaciente y elocuente a las dinámicas lingüísticas, a las dinámicas culturales, a las prácticas y usos en el diario vivir de las diferentes poblaciones. El grupo de investigación con estas dos líneas se aproxima a las necesidades, intereses y expectativas de comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, las comunidades Iku, que se les denomina también las comunidades arhuacas, también las comunidades Wiwas, que le denominan los arsarios, o las comunidades arsarias, las comunidades Cagaba, que se les denomina los Kogi, pero también hemos tenido la oportunidad de acercarnos a poblaciones como los Etenaca, que son los Chimilas, y están ubicados en el Valle Central del departamento del Magdalena.
a unas 2 horas de carretera de aquí de Santa Marta, y las poblaciones Wayuu. Con ellos también hemos tenido un trabajo importante. Otro grupo, paralelamente a este ejercicio de comprensión e interpretación de la educación en el marco de los planes de vida y de las cosmovisiones y las cosmogonías, también ha sido las poblaciones afrodescendientes, principalmente las poblaciones afrodescendientes de la zona bananera del departamento del Magdalena. Estamos a unos 40 kilómetros de la zona bananera, y también de aquí de Santa Marta. Hay sectores populares, barrios, donde hay un número importante de poblaciones afrodescendientes. En este sentido, hemos desarrollado varios proyectos de investigación, entre ellos, por ejemplo, educación para una ciudadanía intercultural. También realidades socioculturales de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Interpelaciones interculturales de un currículo de la Escuela del Retorno después del desplazamiento forzado en Colombia. También hemos trabajado la educación intercultural y el posacuerdo de paz en Colombia. Hemos hecho estudios de detección de necesidades de formación de los docentes que trabajan en contextos multiculturales y con resquebrajamiento social, como la pobreza y la injusticia social. También hemos trabajado lo que tiene que ver las prácticas pedagógicas en contextos multiculturales. También hemos trabajado la construcción del currículo, de un currículo dialógico que responda al ámbito de la multiculturalidad, pero que apueste por la interculturalidad. Los fundamentos epistemológicos, teóricos, en los cuales nosotros nos hemos apoyado, ha sido, en primera instancia, el discurso de la interculturalidad crítica de América Latina. Nos hemos acercado a postulados de Fidel Tubino Escreibar, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a Luis Enrique López, con el discurso también de América Latina y la interculturalidad, del PROIP-Andes, del Proyecto de Educación Intercultural Bilingüe de los Andes, que hoy en día está liderado por la Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba, Bolivia, pero también nos hemos acercado a posturas decoloniales como Catherine Walsh, y hemos tenido relaciones con algunos ejercicios que, si bien son epistemológicos de la interculturalidad, se vislumbran alternativas metodológicas, en este caso desde México, es un alemán, Günther Dietz, con la investigación etnográfica o la etnografía reflexiva y doblemente reflexiva. No hemos eximido otros discursos, entre ellos los colombianos. Hay varios colombianos, entre ellos Alberto Artunduaga Marlés, que hace menos de un mes murió y fue uno de los líderes en Colombia de la política de educación en comunidades indígenas. Ayer en la inauguración de este evento se encontraba, porque ya acabó de viajar, Dorina Hernández Palomino, que fue la líder de la política de educación afrocolombiana en el año 95. Entonces, convergen, porque tendría que nombrar muchos, pero estoy diciendo algunos que de alguna manera representan unas escuelas de pensamiento, porque también desde Brasil nos puede acompañar Vera María Candau, que trabaja el tema de la didáctica y currículo y la formación en la interculturalidad y desde la interculturalidad. Pero a la par de académicos que vienen arraigando un discurso importante
En ese mismo sentido y en ese mismo equilibrio tenemos a los actores sociales de las comunidades. Para nosotros es importante y en igual trascendencia el interlocutor válido de aquellos sectores donde hacemos inmersión con nuestros estudios. Y son protagonistas del estudio. Porque allí preguntamos de quién es la investigación, para quién es la investigación y quién la escribe. Para ser explícito en estas preguntas, nosotros hemos respondido que nosotros somos como la mano, como el lápiz en realidad. Y tratamos que la comunidad sea la mano que lleva ese lápiz. Lógico, tenemos que desterrar estereotipos, prejuicios, estigmatizaciones, para tratar ser lo más elocuentemente posible a las cosmogonías de aquellos pueblos y comunidades que tienen un legado ancestral muy diferente al nuestro. Esta mañana veíamos al doctor Janer de México, precisamente develando facetas diferenciales sobre el conocimiento y cómo ese conocimiento se presenta y se desarrolla en las diferentes comunidades y poblaciones, para hablar grande, indígenas o pueblos originarios. En este sentido, nosotros comprendemos que bajo orientaciones de Freire, que hay que tener en cuenta a los implicados, no solamente escuchar su voz, sino hacerlos partícipes, pero también algunos postulados de Boaventura de Sousa en el marco del discurso y de la práctica de la ecología de saberes, donde hablamos de reivindicación de los saberes al nivel de científico, de los saberes populares. Eso nos cuesta hacerlo, inclusive a mí me cuesta, porque estamos moldeados por razonamientos nomotéticos, estudios de la generalización, y no tanto de estudios que impliquen la contextualización y la pertinencia. Desterrarnos de eso sería desterrarnos totalmente del dogmatismo en el cual nos encontramos, y es normal que estemos en una sociedad bajo estos preceptos, pero precisamente el hacer crítico de nosotros como personas en los procesos de investigación es una de las principales aportaciones que humildemente presentamos, y es quiénes somos y qué papel desempeñamos, lo que muy bien plantea Fidel Tubino con la intraculturalidad, desarrollar proyectos de investigación que apuesten por la interculturalidad, que en última instancia es el intercambio recíproco de bienes y valores culturales entre diferentes etnias, culturas, poblaciones. Pero ese verdadero intercambio requiere que quien lidera, que quien gestiona y dinamiza, haga un análisis sobre su yo, sobre quién soy. Porque claro, vamos a estar haciendo un ejercicio de desarrollo socioeducativo que apuesta por una educación que responda a las expectativas, pero en el presente, a las utopías, pero en el presente de los grupos en el cual nosotros estamos haciendo un ejercicio interesante. Entonces, generalmente llevamos una serie de estigmatizaciones y prejuicios, y ahí es donde debemos analizar cómo estamos nosotros, quién soy yo, qué características tengo, a qué corrientes estoy respondiendo, cómo yo hago partícipes a quienes están incorporados dinámicamente ahí, o cómo los invito, o cómo genero yo un espacio de naturalidad para que ellos se sumerjan y sea un proyecto de ellos y no sea el proyecto mío, el proyecto de Iván Sánchez. Les digo todavía en términos utópicos porque no hemos llegado a alcanzar eso.
hemos avanzado en algunos aspectos. Pues eso sería lo ideal. Lo ideal. Entonces, por ejemplo, en mi caso, en el caso del grupo de investigación, porque los colegas que están así hacen parte de ese grupo de investigación, hacemos los estudios con personas de los propios grupos poblacionales que hacen parte activa también del grupo, perdonen la redundancia, del grupo de investigación. Porque la idea es que con el tiempo hayan otras personas como el Mamo Ramón o sus hijos que también estén haciendo esas investigaciones. Porque aquí en este departamento del Magdalena, en una ciudad como Santa Marta, poco a poco ya se van formando representantes de las diferentes etnias y culturas para que ellos tomen digamos, el liderazgo académico. Pero en este momento, en el presente, grupos de investigación como el que yo les estoy dando a conocer, tenemos que tener la sensibilidad que aspiramos a que haya después un relevo. No total, porque nosotros también podemos investigar. Hablo quienes no somos indígenas. Lógico, tenemos un aporte triétnico y nos identificamos en la trietnia, en la mesticidad, y lo valoramos. Pero cuando es un académico de los pueblos originarios, de las comunidades de los pueblos originarios, adquiere un valor importante y es precisamente encontrar con menos sesgos, y eso es lo que el ejercicio también en el cual nos encontramos analizando constantemente, porque nosotros sesgamos los procesos de investigación. La investigación, como dice Juanena Coro, no es un acto inocente, tiene poder. Entonces analizamos porque podemos plantear las mejores metodologías argumentadas a la luz de los objetivos que nos proponemos, pero lo más importante en los estudios de la interculturalidad es mirar de qué manera somos tan coherentes con la realidad sociocultural y cosmogónica. La cosmogonía es la definición de universo de las poblaciones, y de cosmogónicas, que es lógicamente el perfil de sociedad deseada que tiene las diferentes comunidades, porque existe el pueblo arhuaco, pero el pueblo arhuaco tiene diversas comunidades. Entonces hay que tener cuidado en quienes estamos investigando, y sobre todo cuando ejecutamos los proyectos de investigación, en su inicio, en su desarrollo y en sus etapas finales, ¿quién la escribe? Eso lo he aprendido y cito a Inge Sigra, del Proyande, que está aquí, que le hemos invitado varias veces y nos ha dado muchas pistas en el aspecto de quién escribe la investigación, de quién es la investigación, para quién es, quiénes son sus usuarios, quiénes son las audiencias, porque generalmente escribimos para las audiencias que no precisamente son las comunidades. Es la comunidad científica establecida desde un parámetro más generalizador. Pero en el ámbito intercultural es importante considerar esas audiencias, y la audiencia principal es la misma comunidad, o son las comunidades. Otro aspecto es, y quiero terminar con eso, es, usted escribe esa investigación. Cuando trabajamos en contextos caracterizados por la diversidad étnica y cultural y vislumbramos la interculturalidad, en mi caso, no estoy diciendo ustedes, yo, inclusive los colegas porque trabajan conmigo, somos el lápiz. Y ya debemos, porque queremos comunicar hermenéuticamente, como dice Dilthey en las ciencias del espíritu. Nosotros somos un instrumento que pinta o escribe el raciocinio y las concepciones y los sueños y las incertidumbres de las personas y de los colectivos sociales. Entonces demos esa oportunidad, no nos apropiemos de los proyectos no son nuestros en la interculturalidad,
nosotros somos unos dinamizadores socioeducativos. Las cosmovisiones son complejas, las cosmogonías, los contextos socioculturales, el medio ambiente, los usos y costumbres, la concepción de muerte, las familias, las configuraciones familiares. En el caso de los pueblos afro, son familias de contexto amplio, de casas abiertas, el primo segundo, el primo tercero. Entonces todo eso hay que leerlo, nos cuesta a quienes no crecemos en esos lugares. Independientemente que seamos versados en las temáticas y tengamos muchas titulaciones, tenemos que hacer un ejercicio importante de introspección de cómo poder movernos y cómo poder, digamos, hacer ese ejercicio de desentrañamiento de significados, precisamente porque lo que más apuntamos es a identificar cuál es el perfil de sociedad, de niño, niña, mujer, hombre, que tiene la comunidad, que desea la comunidad y qué papel ha de jugar los procesos educativos, que en muchas comunidades los procesos educativos son criticados porque son colonialistas, porque no son suyos, provienen de un sistema ajeno. Entonces, partiendo de esas premisas, tenemos que considerar que nosotros en realidad dinamizamos. O sea, eso es un ejercicio muy complejo. Estamos evaluándonos constantemente en cómo podemos ejercer menor sesgo posible. Pues ya se me acabó el tiempo, son 15 minutos que nos dieron muy corto, pero bueno, yo estoy aquí en la parte organizativa y quería vislumbrarles eso porque los colegas, porque somos, digamos, una misma presentación, es un grupo el que dirijo, pero ellos también están allí, somos más, somos 32 personas en el grupo de investigación. Aquí hay algunos que son estudiantes de maestría, estudiantes de doctorado, y algunos han terminado su doctorado, profesores universitarios, pero también miembros de las comunidades. Entonces, hablar de ese ejercicio es muy grande, por eso nos hemos dividido en tres. El profesor Simón, él ha trabajado, y es como hacer una micropresentación, aunque Camila va a mencionar hacer un resumen. Camila es nuestra presentadora, va a hacer un resumen de sus currículum vitae, pero la idea es que estemos interconectados. Simón trabaja más lo que tiene que ver con la educación en comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Pues yo también lo apoyo, pero él tiene mayor experiencia, ya de décadas. Y Luis Alfredo González Monroy lidera lo que tiene que ver con la escuela del retorno después del desplazamiento forzado y lo que tiene que ver con la construcción curricular desde la interculturalidad. Cómo construir un currículo, principalmente currículos pertinentes y contextualizados. Crítico ante el currículo estatal, que él va a contar un poco, que genera incertidumbre en la formación ciudadana, en la multiculturalidad y la diversidad. Sobre todo al considerar las pruebas estandarizadas, las competencias que se exigen desde el aparato burocrático del Estado, pero en comunidades rurales, campesinas, comunidades indígenas y afrocolombianas, eso puede ser cuestionado. Entonces él nos va a comentar algo. Lo mismo Simón, que nos va a hablar sobre lo dialógico. El señor Simón es el que viene ahora. La dialogicidad y la reflexividad del investigador en un diálogo. Estoy haciendo una introducción de ustedes, porque eso era mi tarea, y ya Camila los va a presentar en su hoja de vida, en su currículum vitae. Gracias. Muchas gracias al doctor Iván. Me acaba de dejar sin trabajo. Gracias al doctor Iván por su intervención, me dejó sin trabajo en estos momentos. Yo les voy a contar un poco del perfil académico del doctor Simón José Esmeral Ariza, ya que él les contó acerca de su trabajo. El doctor Simón José Esmeral Ariza es doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena, líder de calidad educativa de la Secretaría de Educación Distrital de Santa Marta, y es docente catedrático de aquí, de esta alma mater, la Universidad del Magdalena. Bienvenido, doctor.
buenas tardes para todos y para todas. Due, Ramón, Anchi vengan ya. Semanguiñi. Saludo a todas las comunidades que se encuentran presentes aquí. Cada uno tiene su propia realidad, su propia identidad, su propia particularidad, herencia comunitaria, herencia familiar, imposiciones de afuera, nos fueron construyendo como somos y lo que hoy tenemos. Ciertamente he trabajado con las comunidades por allá desde el año 84, inicié con Ramón Gil cuando era el gobernador del resguardo Cogi Malayo Arhuaco y he estado con ellos desde muchos años atrás. Con ellos he trabajado, he convivido, he compartido y he aprendido que lo mejor en la investigación social, educativa y comunitaria no es estar haciendo etnografías, fenomenologías, interaccionismo simbólico y todas esas cosas que sabemos. Yo pienso que la mejor manera de aprender y de construir saberes es como lo aprendí con ellos, desde la dialogicidad. Nosotros nos apartamos un poco de los enfoques tradicionales porque creemos que así como otros crearon cualquier cosa, nosotros también podemos crearlos. Y entonces creamos unas cosas a las que denominamos estancias dialógicas en la investigación científica. No como momentos en los que voy a recoger un trabajo para presentar un informe de mi tesis o de mi investigación, presionado por la sociedad mayoritaria y hegemónica que nos exige resultados. Ninguno se puede graduar de magíster o de doctor si no hace su tesis, puede ser el mejor del mundo, bien capacitado, pero si no hace su tesis y la defiende ante un jurado a veces de corte hegemónico y dominante, entonces tampoco se puede graduar de doctor ni de magíster. Afortunadamente aquí hemos dado pasos grandes en ese trabajo y miramos las investigaciones y los resultados de ellas como un producto consensuado, como un producto que emerge de las realidades sociales y culturales. Entonces a eso lo llamamos estancias dialógicas en la investigación científica. ¿Qué entendimos o qué comprendemos por una estancia dialógica en la investigación científica? Como aquellos espacios prolongados, sociales y comunitarios, en los que no se apunta solo la reflexividad de quien es denominado investigador, sino que es la doble reflexividad en el campo educativo. No podemos construir saberes individuales, saberes del científico, del doctor, los saberes son sociales y comunitarios. En eso hemos trabajado un poco de tiempo y seguimos trabajando en eso. Yo quiero compartirles más sencillamente, siguiendo lo que decía el hermano Tule Guna esta mañana, ¿qué es el saber indígena? Bueno, ¿qué es el saber indígena o qué es el saber afrodescendiente o qué es el saber costeño o qué es el saber argentino o qué es el saber chileno o qué es el saber de donde sea, de todas partes? Es el saber que producimos en eso de los espacios reflexivos, compartidos, comunitarios, convivenciales. Y quiero compartirlo desde dos momentos muy particulares, que es donde se construyen los saberes. Pudiéramos tomar muchos momentos, pero dado también la imposición cultural de 15 minutos para el panel, entonces solamente me voy a limitar a dos momentos. Aquí hay alguien, el Mamo Ramón, Roberto, no sé quién más está por allí de las comunidades de la Sierra, que están aquí y algunos de ustedes que también han compartido con ella. Voy a compartirle dos momentos. El primer momento es contarles algo de la tradición. No sé si en Cogia, Mamo Ramón, Ubamilé. Ah, bueno, guagua. No sé si en Cogian decían calza, salem, hateyui nalaki, java nalaki, cagaba nalaki, nalaki nalala nalakinja, ¿verdad? Ahí está Roberto, que es Cogi y habla bien la lengua. Decía, al principio no había nada. Ni había sol, ni había luna, ni había estrellas, ni había gente, ni había nada. Solo estaba la madre. Y la madre estaba en todas partes.
Lo pueden medio leer aquí, en esa letra tan pequeña. Dice, primero estaba el mar, todo estaba oscuro, no había sol ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas, solo el mar, por todas partes. El mar era la madre no era gente, no era nada, ni cosa alguna. Ella era Aluna, ella era espíritu de lo que iba a venir, era pensamiento y era memoria. Así la madre existió solo en Aluna, en el mundo más abajo, en la última profundidad, sola. Entonces, cuando existió así la madre, se formaron arriba las tierras, los mundos, hasta arriba, donde está hoy el nuestro. Primero estaba la madre y el agua y la noche. Aún no había amanecido. Aún la madre se llamaba entonces Nenulac. También existía un padre que se llamaba Catequene Nenulac. Ellos tenían un hijo que se llamaba Buncuacé. Pero ellos no eran gente, ni nada, ni cosa alguna. Ellos eran Aluna, era gran espíritu y pensamiento. Eso fue en el primer momento, en el primer instante de este mundo. Cuando nacieron los primeros padres del mundo, ellos empezaron a secar la tierra, empujaron el mar más allá e hicieron grandes zanjas para secar el suelo y los caños para navegar por el agua. La madre se bebió la mitad del mar, se formaron las montañas de la tierra y entonces el agua se retiró. Cuando los padres del mundo hicieron la casa en el cielo, se reunieron, bailaron y cantaron, y decidieron entonces sí hacer la tierra. Pero primero estaba el mar, y el mar era la madre, y la madre era pensamiento, y el pensamiento era Aluna. ¡Qué sabiduría! ¿De dónde sacaron tanta cosa? De su quehacer tradicional, del ir haciendo y construyendo toda esa existencia. Y el amigo tú le decía esta mañana que si el conocimiento indígena era distinto del conocimiento occidental. No, son dos conocimientos. No tenemos por qué estar diciendo que el uno es más importante que el otro es menos que el uno, Bueno, ¿por qué? Porque podría decirles entonces una reflexión que se ha venido dando y que en la cual yo he profundizado. Un yo y un tú no puede ser ocultado en un nosotros, porque los nosotros son dominantes. El nosotros es el ocultamiento del otro. Cuando decimos, es que los colombianos pensamos así, no. Cada colombiano tiene una forma de pensar, cada huigua tiene una forma de ser, cada pueblo ha ido construyendo sus saberes. Por eso, un nosotros no puede ocultar las verdades de un yo y un tú. Y quiero compartirlo desde dos momentos. Bueno, ya esto lo compartí con ustedes, que lo ideal es validar el discurso dialógico como elemento constructor del conocimiento, aportar al desarrollo permanente de la historia de los pueblos y valorar el sentido epistemológico, la acción dialógica como método de conocimiento de nuestras realidades. Ya se le ha compartido un poco. Quería compartir entonces esta reflexión desde dos momentos. Uno, desde lo que hacen las mujeres indígenas todos los días, tejer la mochila. Y dos, donde lo que hace el hombre todos los días, trabajar en el telar. La mochila y sus tradiciones. Muchas veces los hilos con que se teje la mochila, no me vayas a sacar el letrerito todavía. ¿Ya lo sacó? No lo he visto. Los hilos con que se teje la mochila, sean hilos de fique, sean hilos de algodón, o después de la llegada del continente europeo al nuestro, también con hilos de lana de ovejo o de carnero, que se tejen y entretejen en las manos de la mujer indígena. Hace referencia, oigan, al vientre materno. Por eso la mujer teje la mochila, porque esa mochila que ella está tejiendo hace referencia al vientre materno donde se teje y se entreteje la vida, ya que en él, en el vientre o en la mochila, se guarda todo aquello que sustenta la nueva vida,
a la que está unida por el hilo de la mochila, el cordón umbilical. Su ascenso en espiral, como va tejiendo la mochila, simula la manera en que suben a la sierra desde el mar hasta los picos nevados que la coronan y engalanan. En la tradición ancestral se considera que tejer es una actitud esperanzadora. Esperanza está por allí. Es una actitud esperanzadora que aumenta la fertilidad. No solamente la fertilidad del vientre materno, sino la fertilidad de la vida, la fertilidad de la convivencia, la fertilidad de la acción comunitaria, la fertilidad de la acción dialógica. La mujer como garante de los saberes ancestrales. Ella es la cuidadora de esos saberes. ¿Quién más que nuestra propia mamá fue la que nos enseñó a nosotros nuestros saberes ancestrales? Muchas veces no había papá, pero mamá sí había. Y ella fue la que nos dijo nuestros saberes ancestrales. Otra creencia bien afincada en las poblaciones indígenas es la de pensar que cuando una mujer no ha sido dada en matrimonio y teje en presencia de un varón soltero, es como estarlo invitando al matrimonio. Así que ya saben, cuando hay una mujer por allí tejiendo sola, soltera, está proponiéndole a usted alguna cosa buena. La mujer casada siempre estará junto a sus quehaceres cotidianos y nunca dejará de tejer su mochila. ¿Para quién? Para su uso, para el de su marido, para el de sus hijos o para apoyar últimamente el sustento económico de la familia. Los varones, según la tradición, nunca tejen mochilas porque ellos no tienen vientre. No tienen un cordón umbilical que los una con la nueva vida. En una mochila especial, los varones, aquí hay varios varones con sus mochilas, llevan los elementos tradicionales de su cultura. En una mochila pequeña llevan la protección entregada por el mamo y le llaman enikan tutu maruxama, una pequeña mochila en la que guardan los elementos sagrados. Una segunda mochila es para el poporo, o para el yoburu, o para el sugi. ¿Han visto algunos aquí con el calabacito como una especie de mambe, pero no es mambe? ¿Verdad? El cual contiene, ese poporo contiene conchas de mar calcinadas y pulverizadas. Al interior de esa mochila llevan una tercera mochila más pequeña, tejida en forma de malla, en la cual llevan las hojas de coca, previamente tostadas al fuego en una vasija de barro. La cuarta y quinta mochila se tercian, una del hombro derecho al izquierdo y otra del hombro izquierdo hacia el derecho. En el caso de los cágaba, se tercian las dos mochilas, la una en sentido opuesto a la otra. Cuando salen a la faena del campo llevan una mochila más, y es la gran mochila de fique tejida en malla para llevar a casa lo recolectado en la cosecha y los abastos para la alimentación. Esa mochila puede cargarla tanto el hombre como la mujer. Los pequeños, como visten igual, no se diferencia en la sexualidad cuál es el varón y cuál es la mujer. Para identificarlo, tenemos que mirar si tienen dos mochilas terciadas y la mujer solamente llevará cuentas de collares en su cuello y una pequeña mochila. Y ahí va todo el saber tradicional que se va vislumbrando a través de la vida. El saber comunitario, el saber tradicional, construye los saberes de la vida. El telar es exclusivo del hombre. El varón adulto, mientras teje, va dejando sus pensamientos en el entramado del telar y enseñando a sus hijos acerca de la vida. Allí es el aula de clase, al pie del telar.
no en las sillas como están aquí organizadas, unas detrás de otras, donde no nos vemos ni las caras. Al pie del telar, con su papá, van aprendiendo en la escuela de la vida. Y enseña a sus hijos acerca de la vida, acerca del matrimonio, de la familia, de las tradiciones de sus mayores. De igual modo representa el telar a la tierra, sobre la cual se ha de trabajar permanentemente para la pervivencia como individuo, como familia, como población. Al revés, devuélvamelo, por favor. Anterior, por favor. Listo. El telar como la tierra simboliza a la mujer. Por eso es el hombre quien teje en el telar, sobre la cual el varón debe tejer la vida, hilo a hilo, puntada a puntada hasta el final de sus días. Y este legado se transmite de padres a hijos. Tiene 4 esquinas, como las 4 esquinas que indican los 4 puntos cardinales del sol en sus diferentes estaciones. El ciclo completo del año solar y sus estaciones está marcada por las varas o palos que se cruzan en el telar, que unen los puntos superiores y los inferiores al cruzarse en el telar. Asimismo representan los movimientos de un hombre tejiendo en su telar a las largas caminatas desde sus tierras bajas a las altas, hacia los páramos y de regreso de nuevo en la dirección longitudinal de la urdimbre. Van de un valle a otro en un movimiento que imita la trama de los hilos que cruzan la tela de la vida. Sus montañas entonces se asemejan a un gigantesco telar donde cada hombre y su pueblo teje la red de sus propias vidas. Es también tejer en el telar un ejercicio espiritual que representa su constante movimiento entre las zonas bajas y medias de su hábitat dedicadas a la agricultura, a las zonas altas dedicadas a la ganadería, que representan un acto de tejer la vida material. Me dijeron final, ¿verdad? Bueno, sigamos tejiendo la vida, sigamos tejiendo la sabiduría, sigamos tejiendo el conocimiento, al igual que las mujeres tejen sus mochilas y los hombres entretejen la urdimbre de la vida en el telar que han construido para su comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Simón José Esmeral Ariza. Vamos a darle la bienvenida a Luis Alfredo González Monroy. Les voy a contar su trayectoria académica. Doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena. Actualmente es docente catedrático de esta misma institución. Miembro del Grupo de Investigación Calidad Educativa Un Mundo Plural, CEMPLU. Y es docente en la institución educativa departamental de Tasajera. Es un municipio del departamento del Magdalena. Bienvenido, doctor. Bueno. ¿Quieres aquel micrófono? No, si me muevo para allá, quedo mal. ¿Cómo? Si me muevo para allá, quedo mal. Bueno, un saludo. A mí me ha correspondido aterrizar la poesía. Sí. Me corresponde aterrizar la poesía. Y vamos a empezar a reconstruirla. Vamos a desbaratar esta poesía dicha y la vamos a reconstruir de nuevo. Bueno, primero que todo, un cordial saludo a nombre de la Universidad del Magdalena, mi universidad. Todo lo he hecho aquí, no me faltó hacer sino el preescolar y la primaria. Como vemos aquí en la primera lámina, hay 2 cosas importantes a resaltar. Una, el Caribe colombiano, por primera vez, o las tierras cálidas del Caribe, por primera vez recibe un congreso de interculturalidad. Nosotros hemos recorrido toda Sudamérica y hemos encontrado que la interculturalidad sabe a nieve. O sea, hemos estado en toda la cordillera de los Andes, es un discurso andino, aquí en Sudamérica,
y nosotros lo hemos tratado de darle un poquito de calor y lo hemos llevado a las orillas del mar. ¿Sí? Eso lo ha hecho el grupo CEPLU, Calidad Educativa en un Mundo Plural. Y lo otro es que se me ha hecho raro que no se esté negando la bandera de la interculturalidad. La interculturalidad tiene su bandera y su origen es andino, ¿sí? Tenemos la bandera que es la de los cuadritos multicolores, tiene siete líneas de colores. A veces, de pronto, se cree que la bandera de interculturalidad es la misma del grupo LGTBI, pero el grupo LGTBI tiene una franja menos y son horizontales las franjas. Pero nosotros necesitamos empezar a enarbolar esa bandera y dejar de ser tímidos y penosos con la coloridad que tiene la bandera. Bueno, eso era lo que les iba a decir de principio. Entonces, aquí empieza la presentación. Un abrazo caluroso desde el Caribe colombiano. Soy Luis Alfredo González Monroy, Universidad Magdalena, miembro del grupo Calidad Educativa en un Mundo Plural, clasificado en Colciencias en A. Colciencias es la entidad que regula la investigación en Colombia. Bueno, he pensado sacar un derivado de mi trabajo de investigación, de mi tesis doctoral, y lo he llamado la interculturalidad, una manera de aprender el mundo, de agarrar el mundo. Y lo planteo en 4 dimensiones. Una dimensión que son prácticas pedagógicas, otra procesos curriculares, educación intercultural, diálogo de saberes. Es una relación transversal hacia cualquiera de las 4 esquinas. Hablamos de traslapación. ¿Qué es la traslapación? La traslapación es encubrir las necesidades curriculares que el gobierno nacional intenta con su currículo oficial. El currículo oficial en Colombia es homogeneizante, es generalizado. Somos un país de 108 pueblos, 87 lenguas, y con el currículo nos meten, como me decía un indígena arhuaco, nos meten en el mismo saco, hablando coloquialmente. ¿Qué pasa con la educación intercultural? La educación intercultural nos lleva a la creación de etnos. En muchas comunidades en Colombia, por vocación laboral, se forman etnos. Ejemplo, hay poblaciones especiales que se han formado en, pongamos, el cultivo del guineo, del banano. Los caficultores son etnos porque se convierten en familias especializadas en esas artes, en esas labores campesinas, lo mismo que los pescadores, los ganaderos. Entonces, eso va formando etnos, porque se ve la interculturalidad desde el punto de vista indígena. Ya ese discurso ha sido superado en los años 70, en los 80 se habló ya de afrocolombianidad, y ya nosotros tenemos que ver que en nuestros contextos multiculturales también hay personas RON, el grupo Calé, los gitanos, no los vemos. La población LGTBI también, la tratamos de negar. Y en lugar de interrelacionarnos con ellos, los negamos. Y así también campesinos, los gremios de, pongámosle, los choferes de buses, los gremios de los zapateros, los gremios de los que arreglan cosas, los negamos, pero ellos son una especie de etnos, de grupos que se fueron familias, y las familias se convierten en grupos más grandes y hasta pueden convertirse en pueblos. Hay pueblos con vocaciones laborales definidas. En Colombia pasa eso, porque somos un país de montaña, si no somos un país plano. Se está viendo a Colombia como un país plano, el gobierno nacional ve a Colombia como un país plano para implementar sus políticas, y resulta que el país es un país de montaña, de valles, ¿sí? de playas. Bueno, en relación con el diálogo de saberes, nosotros creemos en el grupo que debe haber una interrelación de saberes. Yo siempre pongo el ejemplo de todo arte tiene sus secretos de profesión. Los joyeros tienen sus secretos, los investigadores tienen sus secretos, y esos secretos no se le dan a todo el mundo. Hay muchos secretos de la vida cotidiana que se dan a la tumba. Yo siempre pongo el ejemplo en las clases, aquí en la Universidad Magdalena, de los pescadores de Taganga.
Un pescador de Taganga coge un salmón y cuando lo mete al bote, lo amarra y lo tira al agua. ¿Por qué? Porque esos pescados son gregarios y él llena el bote de pescados de salmones. Un pescador no tradicional, no natural, coge, lo pesca y lo mata y no coge más en todo el día. Entonces, esos son secretos que todas las personas tienen y que muchas veces se van a la tumba por no ser compartidos. Y en eso estamos nosotros buscando que los currículos rescaten esos saberes y sean llevados a las aulas. Hay pueblos de pescadores donde las nuevas generaciones no saben tejer una red, no saben coserla, no saben reventarla, porque sus mentes se han occidentalizado. Y eso es parte de nuestra campaña en el grupo de investigación, que es una utopía, porque nosotros somos solamente un grupo que investiga, pero hay políticas de Estado. En las únicas ciencias de investigación donde se investiga, donde hay recursos, es en las ciencias, pongámosle, de la cosmetología, porque hay a quien venderle. Un grupo humano que son mujeres que consumen. A esa investigación se le aporta, a la de nosotros no, porque nosotros manejamos seres humanos que no se pueden, son impredecibles, en la mañana riendo y a mediodía llorando. Bueno, en el caso de, bueno, vamos a seguir aquí con, la idea también es, en los currículos interculturales que nacen en las comunidades, representan las voces voces silenciadas que se pretende con las investigaciones que alcen la voz. Nosotros practicamos una investigación desde abajo, inductiva, que nace desde los mismos sentimientos de las personas. En los trabajos de investigación que hacemos en las aulas de la Universidad Magdalena con los estudiantes de pregrado, les solicitamos que describan en un texto, en una hoja, situaciones que vean, y les mostramos que en ese texto hay un contexto. ¿Sí? Entonces nuestras investigaciones salen de ahí, de los textos y contextos de las visiones, de las aprehensiones, de los sentimientos que los estudiantes tienen frente a los fenómenos socioeducativos. Bueno, ahora voy a coger las 4 categorías. Empecemos con las prácticas pedagógicas. Es una necesidad, es una urgencia que los currículos cambien. Necesitamos que la sociedad colombiana aprenda a pensar, porque es que el currículo oficial está negando esa necesidad de los seres humanos de interrelacionarse con nosotros. El currículo oficial lo que está haciendo es llevando a las personas a la producción. El ser humano como persona ya no vale. Para el Estado uno es un número, un código, que es la cédula. ¿Sí? Entonces nosotros nos estamos convirtiendo en objetos de producción y de consumo. Bueno, la idea es que los currículos que son utópicos en este momento, porque pertenecemos a los grupos de neoliberales que soñamos y añoramos estar en la OCDE, ¿sí? Pues estamos atrapados y queremos nosotros de pronto empezar desde las investigaciones, desde lo que produce cada persona en sus lugares de trabajo, sistematizadamente, producir nuevos conocimientos que sean una forma de decirle al mundo que somos gente, que somos personas. Bueno, el currículo que se busca o que utópicamente se sueña, siempre intenta que la gente no claudique en sus intenciones, que existen mundos posibles. Nosotros estuvimos en Bolivia y en Bolivia hay 3 currículos, uno nacional, uno regional y uno local. En el currículo local, por ejemplo, en un pueblo indígena de Yaracurú, en Bolivia, en Bolivia, los indígenas son pescadores y son cazadores. Y en ese currículo hay una profesora, Terán, mostraba cómo le enseñaba a los niños, por ejemplo, a cómo se cazaba, a cómo se desmembraba un animal cazado.
y también ahí va, en medio de todo eso, el conocimiento de la naturaleza, ¿sí? La relación que existe entre los animales y los seres humanos. Ejemplo, en los campesinos, cuando ven una bandada de gallinazos que está viajando, prevén que va a venir época de lluvia. Cosas como esas, cosas que se van perdiendo con la occidentalización de las mentes, con el currículo oficial. Nos sacan de los contextos y nos meten en un contexto que nosotros nos llevan, nos manejan, nos automatizan. Bueno, como ven aquí, el currículo viene desde abajo, ¿sí? Siempre se trata de mostrar que va surgiendo, y aquí, por ejemplo, encontramos cosas como que el currículo es traslapado. ¿Qué es la traslapación? Es encubrir algo, ¿sí? Los currículos nativos, naturales, son tapados a veces por el currículo, o sea, tapados a veces, toda la vida han sido tapados por el currículo instrumental del Estado. Es ahistórico, en el sentido de que, por ejemplo, aquí en Colombia, se trata de borrar la historia. Mucha gente en Colombia, con el proceso de paz, odia y tiene unos odios que no sé de dónde salen, por ejemplo, con los agentes violentos del país, como la FARC. Pero eso fue un hecho histórico que nace en Colombia con la muerte, por ejemplo, de Gaitán, ¿sí? Pero muchas generaciones después no supieron qué pasó. Las guerrillas fueron liberales. Fueron grupos liberales en defensa de los chulavitas que los estaban matando. Pero hay una generación que no conoció eso. ¿Por qué? Porque la escuela no lo enseña. Lo oculta. ¿Sí? Lo oculta. Entonces eso produce a veces odios infundados. Odios infundados. Somos un país que no es capaz, no ha tenido la capacidad de perdonar. ¿Sí? Somos un país que tiene una guerra fratricida entre hermanos. ¿Sí? Un país que se ha desangrado por pura emoción. Por pura emoción. Bueno, aquí hablando de los diálogos de saberes, bueno, eso lo hemos venido trabajando en el sentido de que reconocemos el trabajo de las comunidades, sus saberes ancestrales. Muchas veces los saberes con las tecnologías nuevas van desapareciendo. Van desapareciendo porque está el consumo. Usted ve que ahora un celular tiene vida 2, 3 años y viene el otro y entonces estamos en el consumismo y por ejemplo, si yo ando con un doctorado, con una flechita, estoy loco, ¿sí? Pero no es así, o sea, hay que buscar la forma de que la gente se salga de ese esquema del consumismo, ¿sí? Que se salga del esquema del consumismo, y para eso está, pues, la investigación, para eso está la construcción de currículos desde las mismas personas, desde las mismas comunidades. Hay otra cosa, la lucha por la tierra. Mucha gente ama la tierra. En el caso de mi investigación, la gente que retornó, por ejemplo, después del desplazamiento forzado, para ellos la tierra era la vida. Para ellos la tierra era la vida. Y por esa vida, por esa tierra, pues, daban también la vida. ¿Sí? Se sacrificaban por ella. Y son cosas que a veces son innecesarias. Yo, por ejemplo, no ambiciono a tener cosas. Yo veo, por ejemplo, yo vivo en Tanga y la gente cogiéndose los cerros. Gente veterana, mujeres veteranas comprándole tierra a los nativos para tener cosas, para siempre morirse. Para siempre morirse, ¿sí? Entonces, eso es parte de un currículo industrial, un currículo que siempre trata de que la gente se salga de su racionalidad crítica y caiga en el consumo. En el consumo. Somos esclavos del consumo, de la banalidad, del hedonismo. Pretendemos ser siempre sibaritas en el modo de vivir, pero eso a la hora de la verdad, pues, da unos placeres momentáneos, pero no definitivos. Hay mucha gente que trabaja toda su vida y cuando llega el momento de la pensión se muere. Entonces, ¿para qué trabajó? O sea, no se disfruta la vida por estar en el consumo, ¿sí? Y ese consumo, como le digo yo, todo eso depende del currículo.
Tenemos currículos que nos están deshumanizando, currículos que niegan nuestras posturas como seres humanos. Bueno, y todo esto pues se trabaja desde, aquí tengo yo la educación intercultural, como una realización, como algo de una realidad, una realización de los seres humanos a partir de, por ejemplo, la equidad, la justicia social, los mínimos compartidos de que hablaba el profesor ayer, el profesor Iván Sánchez de Adela Cortina, y también, por ejemplo, se dice la interculturalidad no puede ser una política de Estado. Si se convierte en política, se convierte en funcional y resulta que lo que hace son compensaciones, afirmaciones positivas. La política es una manera de ser, una manera de comportarse con el otro. Eso es la interculturalidad. La interculturalidad no puede ir tampoco atravesada en un currículo de manera horizontal o vertical, va transversal, pero no puede estar designada como una asignatura. Bueno, ahora que hagamos la ronda de preguntas, seguimos, porque me están quitando el tiempo, pero quiero mostrarles una cosa. Nosotros necesitamos ondear, ojalá, en las astas de nuestras universidades, de nuestros colegios, que se ondee la bandera de la interculturalidad. No nos dé vergüenza eso. ¿Sí? Interculturalidad está con el otro, sentir como el otro, comprender al otro. Hagamos interculturalidad aquí en este escenario. No es simplemente asistir al escenario, en un escenario multicultural,